Se estima que más de 5 millones de personas tienen enfermedad renal crónica en nuestro país. En muchos de estos casos el riñón puede estar funcionando perfectamente y debido a la presencia de albúmina en orina el paciente tiene el doble de riesgo de fallecer en los próximos 12 meses al que tiene el resto de la población. Son muchos, por tanto, los temas pendientes en esta patología y lo repasamos hoy con el profesor Alberto Ortiz, coordinador de la Red de Investigación Renal y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología. Doctor, muy buenas. ¿Qué tal? Quería agradecer esta oportunidad de dar a conocer a la sociedad los conceptos cambiantes sobre la enfermedad renal y las actividades tanto de la red INREN como de la Sociedad Española de Nefrología en este campo. Pues vamos a conocerlos entonces. Estupendo. Vemos que estamos ante una enfermedad de gravedad que afecta a muchísima población en nuestro país. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos de la enfermedad? Quería comenzar destacando que el espectro de la enfermedad renal ha ido ampliándose a lo largo de los años. Cuando nació la nefrología lo que hacíamos era salvar la vida con pacientes que tenían lo que llamábamos síndrome urémico, o sea, que si no recibían diálisis o trasplantes se morían. Luego se vio que para llegar a ese estadio, pues la función renal había ido perdiéndose poco a poco. Entonces comenzamos a estudiar estadios más precoces, cuando la función renal medida como filtrado glomerular, como lo que lava el riñón, las toxinas de la sangre, había disminuido. A eso le llamamos la insuficiencia renal crónica. Pero más adelante, estudios epidemiológicos demostraron que incluso teniendo una función renal en términos de lavar la sangre perfectamente normal, si había daño del riñón, que en la analítica se ve como albuminuria, pérdida de albúmina en orina, la mortalidad de estas personas aumentaba. Con lo cual ahora mismo el concepto es enfermedad renal crónica, que incluye pacientes que tienen disminución de la función renal, de la función del lavado del riñón, pero además también pacientes que tienen albuminuria patológica. La evolución del concepto no ha terminado ahí, porque estamos empezando a comprender que cuando hay una enfermedad sistémica inflamatoria, eso afecta al riñón, disminuyendo la producción de determinadas hormonas, por ejemplo, cloto, que tiene efecto antienvejecimiento. Entonces, aunque el concepto todavía está expandiéndose en estos momentos, concepto de enfermedad renal crónica, tenemos un estudio epidemiológico de la Sociedad Española de Nefrología, EPIRCE, en el cual encontramos que aproximadamente el 12% de la población española tiene enfermedad renal crónica. Más o menos 5 millones de personas, más pacientes con enfermedad renal crónica que parados, pero la mayoría no lo saben. En concreto, en el Congreso de los Diputados hemos estimado que aproximadamente 40 diputados tienen enfermedad renal crónica y realmente tenemos dudas de que todos ellos lo sepan. Los médicos suelen pedir los niveles de albúmina en los análisis de orina de sus pacientes pues cuando hay diabetes o hipertensión, pero no se hace en la población de forma rutinaria y por lo tanto no se diagnostica la enfermedad renal que tienen las personas que pasan por las consultas. ¿Cómo se podría solucionar esto para que ese diagnóstico se ampliara y las personas que tienen esta enfermedad lo conocieran, ¿no? En estos momentos hay un consenso elaborado por varias sociedades científicas españolas que recomiendan la medida de la albuminuria en determinadas circunstancias, pacientes mayores de 65 años con hipertensión, diabetes, antecedentes de enfermedad renal. Sin embargo, yo creo, y somos varios que lo pensamos, que el avance de los conocimientos y el relativo bajo coste de este test hace necesario expandir los criterios de determinación de albuminuria para hacer aflorar esa gran parte de la población que tiene enfermedad renal crónica y que no lo sabe porque nunca se le ha medido una albuminuria. ¿A qué población estaríamos hablando de forma ideal de extenderlo? Desde mi punto de vista, a los 50 años todo el mundo debería hacerse una albuminuria y una creatinina sérica, porque el problema de enfermedad renal crónica aumenta con la edad, de tal forma que a los 65 años, 1 de cada 3 personas, ya no hablamos de pacientes, 1 de cada 3 personas con 65 años tiene enfermedad renal crónica y no lo sabe. Pero este es un proceso progresivo, así que presumiblemente ese proceso empezó antes y cuanto antes lo detectemos, antes lo podemos tratar. La gente que vive hasta los 85 años, 2 de cada 3 tienen enfermedad renal crónica. El hecho de no saberlo y de que no se trate tiene un impacto importante en la evolución de la patología. Efectivamente, la enfermedad renal crónica hay cada vez más datos que es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Ahora en mayo se publicó en Lancet Endocrinology un macroestudio epidemiológico donde demostraban que en población general
la presencia de albuminuria patológica era un factor de riesgo independiente del colesterol, de fumar, de la vida sedentaria, independiente y adicional para mortalidad de causa cardiovascular, especialmente por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, al ser un factor de riesgo independiente, merece un tratamiento independiente. Hay algunos aspectos que ya se conocen. Por ejemplo, hay unas normas recientes de que es necesario tratar con estatinas, con hipocolesterolemiantes, a muchos de estos pacientes. Desde luego, todos los que tienen más de 50 años. En estudios que estamos realizando en estos momentos, nos hemos dado cuenta de que en España solo el 10% de los pacientes que deberían recibir estatinas por tener enfermedad renal crónica las están recibiendo. O sea que hay una gran parte de la población que debería estar tomando medidas para evitar, disminuir este riesgo de muerte cardiovascular y no lo está haciendo. Estábamos hablando un poco de la parte de esos pacientes que tienen la albuminuria patológica. Sí. Porque bueno, se entiende bien esa pérdida de función renal, pero se entiende peor en la parte de los pacientes que tienen esa función renal bien establecida y que sin embargo se produce igualmente la enfermedad y el deterioro posterior, ¿no? Y el riesgo de morir sobre todo. ¿Qué está haciendo ahora mismo su equipo de investigación, ¿no? Relacionado en este sentido con la disminución de la hormona renal cloto? Efectivamente. Si el riñón, su principal función, la más conocida de hecho, es la función excretora, o sea, eliminar toxinas, hablando coloquialmente, lavar la sangre, pues es relativamente fácil de comprender que si el riñón no funciona, no elimina esas toxinas, las toxinas se acumulan y eventualmente, pues como su propio nombre indica, son tóxicas. Y entonces, en el concepto anterior de insuficiencia renal crónica, filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, se comprende que ahí se están acumulando productos potencialmente tóxicos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué una persona que el riñón le funciona perfectamente en términos de filtrado glomerular 100 mililitros minuto, pero que tiene albuminuria patológica, por ejemplo, 30 miligramos al día, ¿por qué aumenta su riesgo de muerte? Hay varias posibles hipótesis. La que estamos trabajando nosotros es que efectivamente esa albuminuria indica que algo está ocurriendo en el riñón que a su vez es el causante del aumento de mortalidad. Y en base a esta hipótesis hemos realizado estudios en animales de laboratorio, en células cultivadas, en muestras de pacientes y hemos observado que hemos obtenido datos que sugieren que la secuencia de hechos es la siguiente. Lesión del podocito glomerular, produce albuminuria patológica. Las albúminas son proteínas, al organismo no le interesa eliminar proteínas en orina, con lo cual las células tubulares proximales reabsorben esas proteínas de forma masiva y esto les produce un estrés adicional. Llaman a la policía del organismo, a los leucocitos. Aquí se está filtrando demasiadas proteínas. ¿Cómo? Mandando señales proinflamatorias. Y esos factores proinflamatorios son los que actúan sobre las células tubulares teniendo una consecuencia indeseable que es la disminución de la producción de cloto. Todos los alumnos de medicina saben que el riñón, además de tener una función excretora de producir orina, tiene una función endocrino-metabólica, produce hormonas. Conocemos la eritropoyetina y de hecho existe eritropoyetina recombinante que se pincha a los pacientes con enfermedad renal, aunque los ciclistas lo utilizan para otras menesteres. El riñón también produce vitamina D activa y tenemos pastillas de vitamina D activa que pueden sustituirlo. Pero los alumnos de medicina, y lo sé porque cuando llegan a la rotación por nefrología no lo saben, ni los alumnos de medicina ni muchos médicos saben que el riñón produce otra hormona, que se llama cloto en honor a la diosa griega. Cloto se produce fundamentalmente en el riñón y fue descrito por unos investigadores japoneses en ratones que envejecían rápidamente, se morían de viejos a una edad equivalente a la adolescencia humana. Si el riñón produce esta hormona con efectos antienvejecimiento, si en los estadios más tempranos de enfermedad renal crónica, cuando solo hay albuminuria, ya está disminuida esta hormona con efectos antienvejecimiento por culpa de la inflamación, la siguiente hipótesis es que ese es el nexo entre riñón que funciona bien, filtrado glomerular normal, pero que tiene daño, albuminuria, y el aumento de mortalidad. Esta hipótesis naturalmente habrá que validarla cuando dispongamos de cloto recombinante en ensayos clínicos. Porque hoy por hoy todavía está en un estadio muy inicial la producción de cloto recombinante
similar a lo que se produce con la EPO, ¿no? Eso es, la EPO ya la tenemos disponible comercialmente. Cloto recombinante lo tenemos disponible para realizar experimentos en animales, en células, pero todavía no existe un fármaco como tal. Con lo cual, como todavía no tenemos cloto recombinante, la pregunta que hemos estado trabajando en el laboratorio es ¿qué medidas puedes tomar para, si no puedes sustituir cloto pinchándolo, el evitar que disminuya? Entonces hemos identificado distintos mediadores de la inflamación, por ejemplo TWIG, que es menos conocido, pero TNF, el factor necrostumoral, es muy conocido, es capaz de disminuir la producción de cloto en el riñón, la angiotensina, la propia albuminuria tiene un efecto directo disminuyendo el cloto en el riñón. Entonces esos son factores tratables que te permitirían conservar la producción de cloto. Y aquí pegamos ya un salto. Hablaba antes de que el concepto de enfermedad renal crónica está en expansión, y es que la inflamación sistémica, o sea, nosotros en nuestros experimentos le pinchamos de forma intravenosa TWIG, una citoquina inflamatoria a ratones, y eso, en un ratón con riñones sanos, disminuye el cloto en el riñón. Pero hay investigadores americanos estudiando la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, o sea, una enfermedad del intestino, y esos ratones que tienen enfermedad del intestino, cloto en el riñón está disminuido. O sea, que el riñón, el concepto que se está imponiendo ahora es como un sensor, que no solo te detecta niveles excesivos de determinados productos, fósforo, toxinas, etcétera, y los elimina, sino que es un sensor de estrés a nivel orgánico, de inflamación sistémica, y que tiene una respuesta que no es compensatoria, que de hecho agrava la situación, que es disminuir la producción de la hormona antienvejecimiento cloto. Recientemente se ha celebrado el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. En este sentido y en esta patología, ¿qué otras investigaciones se han comentado o se ha hablado durante el Congreso? Bueno, en nefrología tenemos un problema muy importante, y es que la enfermedad renal crónica es la causa de muerte, la causa no transmisible de muerte que más aumentó en los últimos 20 años. ¿Por qué es esto? Porque en los países en desarrollo los avances de la medicina están disminuyendo la mortalidad por enfermedades infecciosas en edades tempranas de la vida. Y en los países desarrollados los avances en cardiología y en oncología están disminuyendo la mortalidad por estas dos grandes causas. Y eso da tiempo a la población a vivir lo suficiente como para desarrollar enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica terminal. El problema, no hay recursos en el planeta para tratar a todos estos pacientes. Cada año empiezan diálisis o trasplante 500.000 de personas, pero 3 millones de personas en el mundo mueren por falta de acceso. Y es altamente improbable que podamos desarrollar una red de trasplante con los donantes que tenemos actualmente y de diálisis para tratar a todas esas personas. Entonces, ¿cuál es la solución? No sé cuál será. Hace falta algo realmente rompedor, innovador, y en ese campo el doctor Juan Carlos Izpisua Belmonte nos mostró datos muy interesantes que están intentando producir riñones. No riñones artificiales, no máquinas de hemodiálisis, sino riñones como tal. La aproximación es muy ingeniosa. Nos presentó datos que están... el modelo experimental que tienen son ratones que tienen un defecto génico, por lo cual no tienen riñones, son ratones anéfricos, ratones sin riñones. En estadios muy tempranos del desarrollo embrionario, o sea, esos ratones que por un defecto génico no tienen riñones, les inyectas, les administras, incorporas al embrión una célula madre de rata que sí que tiene esa capacidad para producir riñones, y lo que te resulta es un ratón con riñón de rata. La extrapolación de esto podría ser tener un cerdo con un riñón humano, por el tamaño del animal, y eventualmente eso permitiría generar riñones de forma continuada para trasplante. Estamos hablando en todo caso de algo que es todavía muy incipiente, ¿no? Efectivamente es muy incipiente, pero necesitamos algo totalmente rompedor. Bien, desde este punto de vista de sustituir la función renal con algo diferente a lo que es ahora la diálisis, que es la más utilizada en el mundo. No hay máquinas de diálisis, ni las habrá nunca para tratar a tantos pacientes que la van a necesitar, o bien, y eso es lo ideal, desde el otro punto de vista, detección muy temprana de la enfermedad renal crónica, tratamiento muy temprano para evitar la progresión a estadios más avanzados. Porque se puede evitar la progresión, o es simplemente retrasarla. En estos momentos solo se puede retrasar,
pero el problema que tenemos es que habitualmente estamos actuando tarde. En estos momentos las normas de consenso de la Sociedad Española de Nefrología con otras sociedades científicas españolas sugieren remitir al paciente al nefrólogo cuando el filtrado glomerular es menos de 30 mililitros minuto o hay datos de progresión evidente. Desde mi punto de vista y algunas otras personas, eso es demasiado tarde. Una vez que has perdido el 70% de la función renal, hagas lo que hagas, has perdido ya la mayor parte de la función renal, o sea que el momento de la intervención debería ser más precozmente. ¿Cómo funciona la red de investigación renal? ¿En qué proyectos está ahora mismo inmersa? La red de investigación renal es una red TIC financiada por el Fondo de Investigación Sanitaria que agrupa a los grupos punteros de investigación en el campo de la nefrología. Tiene tres programas fundamentales, uno sobre enfermedad renal crónica, segundo de trasplante y tercero de formación y coordinación. En la enfermedad renal crónica estamos intentando descubrir las bases genéticas de la predisposición a la progresión de la enfermedad renal crónica. Estamos también abordando otras causas prevalentes de enfermedad renal crónica, enfermedad glomerular, nefropatía diabética. Estamos intentando estudiar también los factores que determinan las consecuencias de esta enfermedad cardiovascular asociada a la enfermedad renal crónica y todo ello desde un punto de vista translacional, desde un punto de vista de los pacientes y de investigación del laboratorio en busca de nuevos mediadores del daño renal. En el programa de trasplante se está trabajando fundamentalmente para la individualización del tratamiento inmunosupresor, no solo para aumentar la sobrevida del injerto, sino para disminuir consecuencias adversas de la enfermedad renal como enfermedad cardiovascular, complicaciones metabólicas o complicaciones de la inmunosupresión por disminución del inmunosupresor, infecciones y tumores. Porque habitualmente el injerto, aunque siendo todo perfecto el proceso, tiende, ¿no?, a deteriorarse también con el tiempo después del trasplante. Efectivamente. En estos momentos la mejor opción que tiene un paciente para tratar la enfermedad renal crónica terminal es una donación de vivo emparentado justo antes de empezar la diálisis. Pero la realidad es que la mayor parte de los pacientes lo que reciben es un riñón de cadáver que sufre algo, desde la extracción a la colocación en el receptor. Ahí hay un sufrimiento que presumiblemente tiene consecuencias a largo plazo y luego la inmunosupresión que tenemos pues todavía es optimizable desde el punto de vista de nefroprotección. Pues doctor, profesor Alberto Ortiz, muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Seguiremos muy de cerca, por supuesto, los avances que se produzcan en la red. Muchas gracias por estar en Salud TV. Muchas gracias.